buenas noches a todos los presentes, muchísimas gracias por estar acá y a todos los que están siguiendo esta transmisión por las redes de la carrera. Para la carrera de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés es realmente un honor, un placer, una alegría presentar estos dos libros de dos docentes de la carrera, Alba María Paz Soldán y Alejandra Canedo. Y es una alegría además porque esta colección que se llama El ensayo en Bolivia, contemporáneos, está creciendo, es decir, este es ya con el libro de Alba María Paz Soldán y el libro de Alejandra, la tercera publicación de esta colección. Entonces esto ya nos da una idea de seriedad, de periodicidad, de que esta colección va avanzando y para nosotros esa es una alegría. Es una alegría también para la carrera que estas publicaciones hayan sido coauspiciadas por Plural Editores. Plural es, todos conocemos, la editorial quizá más importante del país, sabemos la calidad y el trabajo que esto implica y para nosotros también es. Entonces, por eso yo quiero saludar y felicitar acá el trabajo de Mauricio Sousa, que es el director del Instituto de Investigaciones Literarias, es quien ha promovido, quien ha coordinado y manejado estas publicaciones. Obviamente la presencia de Alejandra Canedo, que es una de las autoras que va a hablar de su publicación, y José Antonio Quiroga, que está acá de parte de Plural Editores, con quienes hemos trabajado. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, una alegría y ojalá sea en buena hora y que esta colección siga creciendo y avanzando. Entonces voy a pasar la palabra a José Antonio. Gracias, Omar. Muy buenas noches, todos, tardes, no sé qué. Sí, muy brevemente, comentarles que estos dos libros que se presentan hoy son resultado de un convenio de coedición con la carrera de literatura, con la que tenemos publicaciones conjuntas desde hace muchísimos años, y no solo con la carrera de literatura, también con otras de la Facultad de Humanidades. Nuestra labor en este caso ha sido hacernos cargo de la producción del libro. La edición esmerada ha estado a cargo de Mauricio Sousa y su equipo en el Instituto de Investigaciones Literarias, y luego nuestra tarea es tratar de difundir estos títulos de la manera más amplia en librerías, en ferias. Pero en esta feria la carrera tiene su propio stand, pero en otras, como la de Santa Cruz, donde estuvimos hace unos días, o la de Cochabamba, que va a comenzar en octubre, ahí también estarán presentes estos libros. Esa es nuestra función de apoyo editorial. Quiero felicitar a Alejandra, y bueno, no está aquí Rita Soldán, pero también a ella, por estos estupendos libros de ensayo y de crítica literaria. No sé quién nos da a continuación. Gracias a todos por estar acá. Bueno, esta es la presentación de dos libros que son el resultado de un trabajo institucional, son parte de una colección, como señalaba Omar, que es el ensayo en Bolivia contemporáneos. La misma colección tiene otra cara, que es el ensayo en Bolivia Rescates, colección de la que hay ya un libro de recopilación y edición de los ensayos, artículos y crítica dispersa de Óscar Cerruto, y está en preparación ya en las últimas etapas de su edición un libro dedicado a la recuperación de los artículos del joven Alcides Arguedas, esos que él escribió entre 1904, sobre todo en 1910, pero que abarcan un periodo desde su primer texto conocido, que es de 1898 hasta 1910. Entonces la idea un poco es, como se señala en la descripción de la colección, es otorgarle una cierta importancia a este género, el ensayo en términos generales, ¿sí? No necesariamente el ensayo de temas literarios, sino al ensayo como un género con derecho propio
a existir. De hecho, el primer libro de esta colección, que se llama Vértigo Liberal, que es un libro resultado de un acercamiento interdisciplinario y multidisciplinario al periodo liberal, editado por Curmi Soto, Cristina Machicado y Jimena Soruco. Ese fue el ejemplar que inauguró esta colección del ensayo en Bolivia contemporánea. Entonces, esa es la idea, y la idea surge además de que a veces, porque el ensayo no habla de sí mismo, sino de otras cosas, a veces se piensa que es un género un tanto vicario, indirecto, que vive de otros, y sin embargo es uno de los géneros más ricos en nuestra tradición literaria en términos así de volumen, de cantidad, el número de autores. Es el más practicado en Bolivia junto a la poesía. Si hacemos una especie de revisión casi intuitiva de la bibliografía, y que por eso merece, y también hay el hecho de que mucho ensayo se ha publicado en revistas y periódicos y nunca se ha recopilado. Es un género al que esta colección le quiere otorgar una cierta importancia. Entonces, ese es más o menos el aspecto de la colección, ¿sí? Por una especie de coincidencia de los ritmos de trabajo durante la pandemia, estos dos libros que se vienen editando desde el año pasado, ¿sí? Nos apuramos un poco con las cosas para aparecer en esta feria que, como ustedes saben, es el año pasado no hubo feria. Entonces la idea era aprovechar esta oportunidad en un momento en que hay que aprovechar todas las oportunidades de difusión disponibles, porque claro, no son todavía muy numerosas, aunque las cosas están empezando a regularizar. Los libros, el 2, que es Circulación Amorosa, la narrativa de Clarice Lispector, de la doctora Alejandra Canedo, docente de la carrera de literatura aquí presente, es una monografía en torno a una de las escritoras, si no la escritora más importante en lengua portuguesa del siglo XX. Es un ensayo que lee su obra, toda su obra, y que propone una cierta lectura a partir de ciertas ideas teóricas de ese corpus literario, ese gran corpus literario. No hace mucho estábamos de aniversarios en el caso de Clarice Lispector, entonces además de eso, aunque estamos creo un año atrasados, es una oportunidad de celebrarlo. El otro libro, que ese sí acaba de salir, la tinta está todavía fresca, es un libro diferente, el de la doctora Canedo, aunque ha publicado otros libros, es de alguna manera un texto que pertenece al principio de su carrera, mientras que el de Alba María Paz Soldán, es una especie de resumen de una larga carrera académica, una larga y generosa y feliz carrera académica, y reúne ensayos, y por eso el subtítulo del texto. La colección se llama Sed que no para, viene de un pasaje, de un fragmento del escritor argentino Saer. El subtítulo del libro es Ensayos Reunidos 1982-2020, porque ese es el rango, el espectro temporal que cubre. Son ensayos que van desde uno muy temprano sobre el Manchaypuytu de Néstor Taboada Terán, hasta un ensayo concluido, como está concluida la introducción del libro el año pasado. Y dividido en una serie de secciones, es un libro que representa todo ese espectro de intereses que ha tenido como crítica literaria y académica de la literatura la doctora Paz Soldán a lo largo de una larga y feliz carrera.
Obviamente se agrupan, por ejemplo, al principio algunos, no todos, de sus varios ensayos sobre Juan de la Rosa de Nathaniel Aguirre. Luego hay ensayos sobre una larga lista de escritores bolivianos: Borda, Viaña, Girveches, Zamudio, etc. Y también hay ensayos sobre Guillermo Cabrera Infante, Lezama Lima, Vallejo, sobre todo. Entonces es una especie de panorámica de una vida académica. Y esos son los libros que estamos presentando hoy día. Alba María Pazoldán quería estar con nosotros, pero está con una crisis de salud que le impide, por razones además de la pandemia, venir a la feria, pero ella se ha grabado una pequeña presentación para nosotros, y eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Buenas tardes, lamento no poder estar con ustedes en esta oportunidad por motivos de salud, pero por suerte la tecnología me permite llegar hasta ustedes de esta manera virtual. En primer lugar, quiero agradecer a Mauricio Sousa porque él me propuso la idea de este libro y en realidad también ha seguido todo el proceso hasta que culminado. Entonces, Mauricio, muchas gracias. También quiero agradecer al INI y a la carrera de literatura, al Instituto de Investigaciones en Literatura y a la carrera, puesto que han hecho posible su publicación. Pero además, digamos, la carrera y el instituto me han permitido hacer investigación y dar clases, de lo cual realmente se ha beneficiado también mi escritura y por ende este libro. No quiero dejar de agradecer a Alejandra Canedo y Estefanía Medina, quienes han hecho una lectura muy detallada para marcar los problemas de mi manuscrito y realmente lo han mejorado y muchísimas gracias. De todas maneras, quiero agradecer también a todos los amigos y amigas que me han acompañado en la tarea de armar este libro. El libro reúne lo más importante de mi producción académica desde el año 1982 hasta el 2020, año en que decidimos su publicación y empezamos a preparar. Se trata de lecturas específicas de textos de literatura boliviana y latinoamericana, pero también de algunas problemáticas que en ellas encontramos. Si bien todos los artículos se habían publicado anteriormente o habían sido presentados al público, para esta edición era necesario examinarlos, completar algunos, revisar otros y ponerlos en un buen formato, pero sobre todo volver a leerlos. Volver a leerlos ha sido quizá lo más arduo y embarazoso para mí, puesto que no me fue muy fácil reconocerme en algunas maneras de escribir, aunque finalmente tuve que aceptar que ahí estaba mi inicio y también los diferentes contextos que parecían pedirme un estilo más académico, por ejemplo, o más teórico, en fin. Mirar después de muchos años la propia escritura es como mirarse al espejo. Hay cosas que no nos terminan de gustar, pero que finalmente debemos aceptar. Es así también como miramos nuestro pasado. De tal manera que todo esto se vio implicado en el proceso de preparativo. Así, me he visto obligada a escribir una introducción para dar el contexto necesario a diferentes modos de escritura, así como a las inquietudes o a las situaciones que me han llevado a acercarme a ciertos textos de cual o tal manera. También quise explicar en esta introducción la estructura que le di al libro con cada una de sus partes. Por lo dicho más arriba, es que el libro está dedicado a los estudiantes de literatura o de las humanidades, a mis colegas y a todo aquel que se acerque a la literatura y quiera entrar en contacto con algunos abordajes posibles y algunas lecturas que no pretenden demostrar ninguna verdad,
sino simplemente mostrar, evidenciar maneras de acercarse a los textos, modos de leer, con la esperanza de que por este camino los textos sean alumbrados con nuevas luces y que los lectores se animen a acercarse a ellos por otras miradas y que encuentren sus propios panoramas. También he querido con las dedicatorias rendir homenaje a quienes me han enseñado esta práctica de leer y considerar los textos como algo con lo que uno se relaciona cuando se todo por favor. El primer ensayo está dedicado a John Beverly, quien generosamente postulaba que mi primer texto sobre Juan de la Rosa era un antecedente de las ficciones fundacionales de Doris Summer, que causó revuelo en la crítica de la literatura latinoamericana en Estados Unidos. Yo no creo que sea así, pero de todas maneras era una manera digna de él de aceptarlo. El siguiente texto sobre la misma novela está dedicado a Edmond Gross, profesor francés de Montpellier, fundador de la Escuela de las Sociologías, que estuvo de profesor visitante en Pittsburgh, con quien tuve la suerte de aprender mucho del análisis textual detallado. Y finalmente el tercer ensayo sobre la misma novela está dedicado a Leonardo Sorú, quien fue profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de Literatura Griega Romana, Filosofía y Letras, así se llamaba entonces. Y fue el primero en guiarme en mis lecturas cuando yo todavía estaba en la escuela secundaria. ¿Cómo no dedicarle toda la siguiente parte de lectura sobre la literatura boliviana a Blanca Vitristia, quien no solo amaba nuestra literatura, sino que quería desentrañarla en sus mínimos detalles? Aquí creo necesario contar una anécdota que ejemplifica este tema. Junto con Blanca nos presentamos al concurso del PIEL para proyectos de investigación y ganamos la convocatoria para hacer una historia crítica de la literatura boliviana. Cuando ya se vencía la fecha para entregar la investigación al PIEL, y nosotros considerábamos o creíamos que todavía teníamos que hacer mucho más, a Blanca le sugirieron presentarse a la beca Guggenheim como poeta para desarrollar su obra. Entonces a ella se le iluminó la cara y le vino la caridad. Decidió presentarse, pero con el proyecto de continuar hacia una historia crítica de la literatura boliviana con el grupo con el que hablaba. Obviamente no le dieron la beca y Leonardo García la quería matar, pues decía que si se presentaba para desarrollar su poesía se la hubieran dado con seguridad. Es muy probable, ya que en esos años dieron esa beca en varios países latinoamericanos artistas con fines de desarrollar su obra. Sin ir lejos, Jesús Ursagasti recibió esa beca que no era de despreciar, pues daba asistencia para vivir y hacer un viaje necesario durante todo un año. Bueno, pero así es como Blanca no se hizo de la beca Guggenheim. Mi ensayo sobre el otro gallo está dedicado a Cachina Antesana, quien ha escrito el ensayo más lindo y más completo sobre este texto de Jorge Suárez. Tanto es así que se consideraba que habría notado el cuento en sus diferentes perspectivas. El ensayo sobre Adela Zamudio está dedicado a Aillón, con quien he compartido mis primeras reflexiones sobre esta autora, a quien ella le ha dedicado posteriormente muchos e importantes estudios que nos ayudan a conocerla mejor. Por otra parte, el ensayo sobre la novela de José Enrique Viaña, Cuando vibraba la entraña de plata, está dedicado a Alfredo Griego Ibarrio, quien me ha acompañado con consejos y mucha información todo el periodo en que realicé la investigación. Finalmente, el primer ensayo de esa parte de lecturas sobre la boliviana, sobre Maichalcuito, el amor que quiso ocultar Dios, está dedicada a Carlos Rosso, quien nos ha tolerado, porque esa es la palabra, en la Universidad Católica mientras hacíamos la historia crítica, y con quien posteriormente hemos creado la carrera
las carreras de arte, de literatura, de música y de cine en la misma universidad. Y hemos compartido muchas conversaciones sobre literatura. Uno de los ensayos sobre Vallejo está dedicado a Germán García, con quien he compartido muchas conversaciones sobre el autor, pero sobre todo me ha llevado a comprender que la crítica literaria no constituye un lenguaje, sino solamente un lenguaje más. Y creo que esta visión me ha guiado en todo mi trabajo. El otro ensayo sobre Vallejo está dedicado a Mario Sánchez Moaño, con quien he compartido una serie de actividades académicas conjuntas, poniendo en juego sus estudios antropológicos y mi mirada a la literatura. Y finalmente el ensayo sobre Paradiso está dedicado a Gonzalo Portugal, con quien compartimos infinitas conversaciones sobre San Lima, ya que él hizo su tesis de licenciatura sobre los ensayos de este autor. A Luis Rojas Azpiazu está dedicado el ensayo sobre el Manchaipitu y colectivo de elegías jesuitas de David Andrade, que es un ensayo en que hablo de la introducción del quechua en la literatura. Luis Rojas está dedicado a Luis Rojas Azpiazu, profesor de quechua y gran observador de la cultura de contacto entre el quechua y el español, de quien he aprendido muchas cosas precisamente sobre este tema. Los otros ensayos están dedicados a mis amigos y compañeros de ruta, Ana González y Estela Mamani de Jujuy, Omar Borré, Milda Miller y Stu Flomerbaum de Buenos Aires, quienes me han acompañado en la reflexión y desarrollo de cada uno de los temas de la literatura latinoamericana y su problema. Perdón si los he cansado, pero hago estas especificaciones porque para dejar claro y situar este libro como un eslabón entre aquellos a quienes va dedicado y que espero encuentren en él inspiración y apoyo para su propio trabajo, y quienes me dieron las enseñanzas para hacerlo o me acompañaron en el camino que recorrí al escribir. Muchísimas gracias. Hola. Yo, escuchando o tratando más bien de escuchar lo de Alba María Pasoldán, quisiera recordar que el trabajo de edición de estos libros, de estos dos libros, es el trabajo de un equipo que yo coordino como coordinador del Instituto de Investigaciones Literarias, junto a dos editores, Alan Castro y Alejandra Canedo, que son también editores en el mismo grupo. Entonces, el libro de Alejandra fue editado por Alan, el libro de la Albita fue editado por Alejandra y el año pasado por Stephanie Díez de Medina. Entonces, estos libros y su edición es el resultado de un trabajo grupal. Entonces, cerramos la noche con la doctora Alejandra Canedo. Bueno, buenas noches. Primero quiero agradecer a todas las personas que han hecho esto posible. Primero a mis padres, Mónica y Valeco, porque sin ellos nada sería posible. Después a la carrera de literatura, en particular a su director, el magíster Omar Rocha. Después al IL, el Instituto de Investigaciones Literarias, muy especialmente a su coordinador, el doctor Mauricio Sousa. Le agradezco por sus ideas, por sus sugerencias al libro, por el diseño de la tapa, en fin, por su generoso tiempo empleado en este libro. A Alan Castro también de LIL por la edición del libro y por supuesto a Plural y a su director José Antonio Quiroga. Le agradezco a Juan Cristóbal Maclí por la contratapa y por su lectura y sugerencias al libro. Gracias a los acá presentes y a los presentes virtuales. Bueno, yo voy a leer el epílogo del libro, que en realidad, bueno, lo más lógico sería que lea la introducción, porque ahí el lector sabe con lo que se va a encontrar en el libro. Pero
He elegido leer el epílogo porque me parece que traduce mejor el sentir con el que he escrito este libro, que era originalmente mi tesis de doctorado. Gracias. En el relato Una historia de tan grande amor, la narradora nos cuenta sobre el inmenso amor que una niña siente por sus gallinas, Pedrina y Petronila. Cuando la pequeña piensa que están enfermas del hígado por el olor que tienen bajo sus alas, les da una medicina. Y cuando las ve demasiado delgadas, les abre el pico y las alimenta. El día que cocinan a una de ellas, siente desprecio por toda su familia, en especial por su padre, a quien le gustaba mucho comer gallina. Sin embargo, su madre le dice algo que será parte de su modo de sentir amor en el futuro. Le dice que al comer animales, estos se parecen más a los humanos, y Petronila se hace parte de quien la come, pues está dentro de él o ella. Por lo expuesto en este trabajo, se podría decir que la obra del inspector tiene el olor a una gallina viva, y, como dice la narradora del relato, cito, el olor a gallina viva no es cosa de broma. Por lo tanto, la lectura de sus textos tampoco lo es, y este recorrido busca devorarlos como si fueran Petronila, no de modo magistral, sino con el soporte de la percepción y el goce. En otros términos, y tomando prestadas las palabras de Mara Negrón, cito, cuando se trata de hacer crítica literaria, nos encontramos con textos que piden ser leídos, no estar leídos, fin de cita. Como es el caso de la obra de Clarice Lispector, que se posesiona del verbo ser, y entonces el olor de lo vivo circula por las páginas que repasa el lector o lectora. De esta manera, y siempre partiendo de lo que dice nuestra autora sobre la escritura y sobre el arte, se intentó responder al interrogante principal de esta lectura. ¿Qué manera de producirse el texto narrativo nos hace pensar que la de Clarice Lispector es una escritura de entrega amorosa con impulsos de trascendencia? Y en síntesis, se puede responder que la obra de la brasileña es la profecía del ayer, o, lo que es lo mismo, es el regreso de la escritura a lo misterioso de lo vivo a través de un otro. Su obra es una contemplación de dicho misterio, ya dado, y busca pronunciar el silencio de ese misterio. Es así que los narradores y narradoras del Lispector persiguen una antiliteratura que solo transmita este secreto. Ansían un lenguaje que se ponga a la altura de lo más básico de la vida, un lenguaje sin pensamiento, por decirlo así, y que por tanto se quiere como la música, en cuanto que ella, que se quiere como la música, en cuanto que ella es la sensación anterior al pensamiento. La música sería entonces el lazo con lo anterior, aquella anterioridad relacionada al cuerpo materno que siempre antecede al lenguaje, como diría Cristel. Esta antiliteratura del regreso es, pues, un lenguaje que tiene la urgencia de volver a todo lo que ha sido expulsado por la esfera de la actividad, lo animal, lo instintivo, la sexualidad, la imaginación, etc. Todo ello es desgarrador porque supone la renuncia a un orden controlado y seguro. Supone también el abandono del yo subjetivo e individual. Así, en los textos de la autora, los personajes y el lenguaje y los lectores experimentan la violencia de la vida sin anestesia, o, como dice la voz escritura de Agua Viva, se trata de estar vivos como una herida. Cito, flor en la carne, está en mí abierto el camino de dolorosa sangre. La escritura de Clarice Lispector sigue el surco de la herida abierto por la fuerza de la vida. Por otro lado, el regreso de los personajes y escritura pone en cuestión distintas concepciones del mundo, amor, belleza, bondad, lo divino, el papel del intelectual, etc., llevándolas al límite en la plétora y el derroche, hasta que surge otra verdad más íntima y en comunicación con el otro. Por ejemplo, la bondad no es en Lispector el sentimiento cristiano de compasión, consuelo, etc. La belleza no es un lenguaje claro, bien ordenado. No es tampoco un decorado armónico o una vida ordenada y segura. La belleza y la bondad están cuando se cumple la ley de la especie, a saber, la procreación, los sentimientos de sexo que pueda tener una hormiga, la destrucción de uno en pos del nacimiento de otro. Asimismo, la belleza y la bondad también están en la neutralidad de los ojos de un insecto,
en el derroche de la riqueza y por un momento de pasión, en la aceptación de la fuerza vital, en fin, en lo que teje el artesanado de la vida, siguiendo el deseo de lo que está en la orilla de cada ser, aquel espacio que se proyecta a un otro. Asimismo, la reinterpretación y el cuestionamiento de ciertas concepciones del, entre comillas, del mundo racional está en la percepción del tiempo, que el Lispector no es un castigo o una condena impuesta al ser humano por probar del fruto prohibido, sino que es una oportunidad. El tiempo es la posibilidad de saborear la experiencia de la vida y la muerte, la posibilidad de experimentar el instante. Es en este contexto que la comprensión del mundo del Lispector es singularmente otra. Lo ínfimo, la transgresión, el error, el sexo o la destrucción son elementos devueltos al rango de punto cero, pues desde ellos se pregunta por el nombre del misterio de lo anterior y por su fuerza. Pregunta que constituye la creación del texto literario. Detrás de este punto cero, que puede ser maligno o entendido como maligno, está una profunda idea de amor o de entrega, y es que la seducción que provoca la alteridad conlleva la deslimitación de la individualidad de los personajes para comunicarse con lo otro, este otro con mayúscula. El lenguaje, por su parte, también alcanza los límites, dejando fisuras que permiten entrever aquello, de modo que el lenguaje pasa por la misma entrega que los personajes. La escritura desgarra su compostura armónica y equivoca sus frases, de tal forma que en vez de ser un espacio conocido y un medio de comprensión de la realidad, se deja seducir por lo desconocido, por lo anterior, y clandestinamente se entredice sus silencios. Al hacerlo, el lenguaje se proyecta al afuera, puesto que en la obra del Lispector el misterio está descentrado, es errante y provoca el mismo impulso en la escritura. Entonces, desear, transgredir, errar, buscar lo instintivo es violentar el yo individual y desequilibrar la capacidad de nombrar el mundo. Del lenguaje para llevarlos a ambos, lenguaje y personajes, a un estado de carencia, y la carencia es la aceptación de la necesidad del otro. Asimismo, solo necesitando, es decir, deseando, y abandonándose a tal necesidad, se da la entrega, la que en la obra del Lispector es el sentido de todo. Dar es dotar de sentido a la vida, a cada cosa y a cada ser. Por eso, los personajes regalan flores, regalan miradas aterradas, regalan cuerpos, regalan sus vidas, y ella, la autora, regala o entrega su escritura, que es su vida. En la hora de la estrella, la dedicatoria dice, cita: «Me dedico a un color bermejo, muy escarlata como mi sangre, por lo tanto, me dedico a mi sangre». Fin de cita. Ahora bien, como se puede deducir por lo dicho más arriba, el deseo y la entrega al otro implican una comunicación con lo divino, puesto que en la obra de nuestra autora, Dios es anterior al ser humano, y este humano es como una emanación del primero, o sea, de Dios. El ser humano y la vida en general son emanación de lo divino. La manifestación de la vida entonces surge desde aquello que aparentemente está seco y neutro. En ese sentido se puede decir que en Lispector los elementos secos suelen remitir a la creación y lo divino, puesto que Dios o la fuerza de lo que existe es descrito con tales características, como si fuera habitante constituyente de una cucaracha, una piedra, una silla, etc. A este respecto, en la hora de la estrella, el narrador describe el panorama en el que su personaje Macabea despierta. Cito: «El canto del gallo en la aurora sanguinolenta daba un sentido fresco a su vida marchita. En la madrugada se oía una bandada de pájaros bulliciosos en la calle acre. Es que la vida brotaba del suelo alegre entre las piedras». La vida de este personaje deja de estar marchita cuando la música del gallo llega a él, es decir, el lenguaje de lo anterior. Este ejemplo permite señalar también que la vida que surge entre las piedras no remite solo a lo divino, sino también a la escritura. Sucede que la escritura aparece con las mismas características divinas de lo neutro. De alguna manera, entonces, el lenguaje viene a ser una emanación de lo divino. En el mismo texto, Rodrigo S.M. afirma: «Escribir es duro como partir rocas». Es decir, que el acto de escribir es el acto de buscar el núcleo de las piedras o el centro de donde surge la vida. Escribir es regresar y preguntar por el centro de donde surge la vida. Escribir es regresar y preguntar
por lo anterior, y es que la ficción de nuestra autora, su creación es otra vez una forma de buscar y preguntar por lo ya dado. Ante lo existente, al artista no le queda más que buscar nombres para el misterio, y ello es crear. Para terminar, solo decir que de la misma forma que los protagonistas o narradores se dejan llevar por la escritura, por la fascinación a la que ella los conduce, igualmente la presente lectura fue un trabajo que se dejó llevar por la fascinación del texto literario, o lo que es lo mismo, por el olor a gallina por el olor a gallina viva que allí habita. Gracias. Bueno, con eso cerramos. Agradecemos a todos su presencia, pese a que las condiciones no son las mejores. Presentar un libro así es como presentarlo en el segundo piso de la Torre de Babel, mientras todo el ruido que nos rodea. Entonces, muchas gracias. Los invitamos a pasar por los stands de la Facultad de Humanidades, donde están a la venta los dos, o por Plural Editores. Creo que están en el mismo precio en los dos lugares. Gracias.